Bueno, el caso de Huawei es solamente uno. Llevamos muchas semanas hablando de las consecuencias económicas para todo el planeta de esa batalla, primero arancelaria y después comercial, entre China y Estados Unidos. Hoy hemos invitado en Diario 24 a un empresario que sabe mucho sobre lo que significa montar un negocio en el gigante asiático. David Hernández, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ti te pegó de lleno, te pegó fuerte la crisis económica y, lejos de venirte abajo, decidiste cambiar de rumbo. Te fuiste con 200 botellas de vino a distribuirlas de un modo bastante precario por China. Después fundaste David Wine, la empresa, una de las empresas de distribución de vino en China más importantes que hay en este momento. Vendéis 200.000 botellas de vino con denominación de origen Jumilla y hacéis cosas como patrocinar el torneo de tenis más importante del país, el Festival de Cine de China. Acabáis de ser además galardonados como la mejor marca de vinos del mundo en el país. China está extendiendo sus redes comerciales por todo el planeta. Es una potencia económica que marca el paso de las relaciones comerciales en todo el mundo. Sin embargo, aterrizar allí no es sencillo. Basándote un poco en tu experiencia, ¿cómo es hacer negocios en China? Efectivamente, yo en el libro intento explicar precisamente eso, es decir, uno de los mayores problemas que tenemos los extranjeros cuando llegamos allí es intentar trabajar con códigos occidentales. Cuando llegas a China, yo siempre he dicho que China para mí son los mediterráneos de Asia y tienen una forma de ser muy singular y debemos de entender sus códigos de ellos. Si tú estudias a los chinos y quieres entenderlos, tendrás que entender las reglas de juego primero. Porque generalmente si tú estudias la jugada nunca vas a entender el resultado. Lo único que te puede hacer entender el resultado van a ser las reglas del juego y lógicamente los códigos. Bueno, tú introducías este libro, El murciano que desafió al dragón chino. ¿Por qué hacer negocios en China es todo un desafío? En mi caso particular, porque yo me arruiné en el 2008 y lógicamente cuando te arruinas, mientras que aceptas y empiezas a cobrar confianza, pues tienes un proceso importante para la digestión. En cuanto a la forma de pensar de los chinos es que no tiene nada que ver con nosotros. Y eso es lo más importante. Por poner un ejemplo, en China se trabaja provocando el fallo del competidor más que buscando tu acierto. Y eso ya requiere de una estrategia mucho más compleja a la hora de trabajar. Y luego dentro de los códigos, si nos ponemos ya en el ámbito del marketing, hay que trabajar con ideas sencillas y rápidas de ejecutar. El chino es ante todo comerciante y esa actitud y ese talento que le hace ganar a la gran mayoría de los competidores en el corto plazo, precisamente esa virtud y esa cualidad le hace descubrir otras y sobre todo dejarte espacio para penetrar en otras, y sería hacer marca. Corto plazo, lógicamente, choca con hacer marca, que es más a largo plazo. El interés que tienen los ciudadanos chinos, a pesar de vivir en una economía tremendamente proteccionista, es la clave un poco para que las empresas internacionales tengáis éxito de una forma bastante notoria con proyectos que a priori tienen muy poco que ver con la cultura oriental. O sea, ¿es ese interés por descubrir cómo funciona el mundo occidental por parte de los ciudadanos chinos? Sí, hay dos cosas importantes. Lo primero, para prosperar en China hay que ser paciente. Eso es muy importante y sobre todo insistir. Eso por parte nuestra. Y por parte de los chinos es una cultura muy abierta, con mucho interés por aprender todo. Sí que son auténticas esponjas hacia todo lo que viene de fuera y tienen bastante habilidad para aprender con mucha rapidez y para entender lo que estamos haciendo los extranjeros, los expatriados allí, sobre todo a nivel comercial. Cuando hablamos de empresas en España, de pymes, siempre hablamos de las posibilidades que tiene una pyme con cierta protección, ciertas ayudas fundamentales, posibilidades a través de créditos bancarios. ¿Cómo se mueve uno cuando aterriza en China con 200 botellas de vino hasta construir un pequeño imperio en distribución de vino de Jumilla? Pero ¿con qué dificultades te encuentras que quizás una pequeña o mediana empresa en España no se podría plantear, que cuando viajas e internacionalizas tu producto te encuentras con esas dificultades? Sí, la primera dificultad suele ser en uno mismo y es cómo desarrollar el ingenio. Cuando empiezas a trabajar de una forma tan precaria y con tan pocos recursos como yo, el ingenio es fundamental. Lo bueno que tiene también un gigante como el de China es que tienen muchos caminos abiertos para poder penetrar y ajustarte a tu situación concreta. Yo considero que lo más complicado a la hora de trabajar y de competir con ellos es entender
cómo piensan ellos y su manera de hacer negocios, porque nosotros nos movemos de una forma más directa, que aparentemente podría ser parecido allí, pero no tiene nada que ver. Ellos necesitan unos tiempos y unos protocolos que te hacen muy difícil al comienzo el entenderlos y el competir con ellos, lógicamente. Antes de comenzar la entrevista veíamos ese reportaje sobre las consecuencias que está teniendo la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cómo está afectando, o sea, cómo podría afectar o cómo está afectando ya a empresas como la tuya estas dificultades? Y también me gustaría saber si crees que esa hostilidad por parte de Estados Unidos puede generar desconfianza en el consumidor chino hacia productos extranjeros. Bueno, yo no lo creo. Yo en el periodo que llevo de 8 años ya viviendo en China he visto estas circunstancias ya anteriormente, estas situaciones. Al final los chinos son muy prácticos y ni hablan al principio ni al final. Lo que sí es que trabajan mucho por encontrar puntos de encuentro con responsabilidad y que beneficie a todo el contexto. Podríamos hablar de 3 casos en concreto, pero por poner uno, la guerra de las placas solares, al final no dijeron nada al comienzo, no dijeron nada después, pero se solucionó en menos de un mes y no pasó nada. Yo no creo, particularmente a mí, en mi contexto y en mi sector, no tiene ninguna incidencia. Tampoco es que hayan grandes noticias de todo este conflicto y tampoco creo que las vaya a haber, porque al final son 2 gigantes que les interesa entenderse y les conviene muy mucho a los dos hacerlo y de hacerlo de una forma responsable. Tú dices que esto, bueno, el subtítulo del libro es Mis 12 principios del éxito, sin embargo dices que no es una guía para quien quiera emprender una carrera que pueda terminar como ha sido la tuya. ¿Cuál es el objetivo que tú has perseguido con el libro? Para mí el libro tiene 3, podríamos decir 3 apartados. El primero es desde que tú te arruinas hasta que empiezas a trabajar, en qué apoyarte para psicológicamente empezar a cobrar confianza e ilusión, y casos concretos que yo he ido viviendo, experiencias donde me he ido reforzando. La segunda parte ya es más concreta sobre los 12 principios del éxito, que si yo las hubiese leído cuando llegué me hubiera evitado muchos problemas, me hubiera evitado muchos golpes y sobre todo mucho estrés, porque cosas que hoy sé que son normales en aquel entonces por falta de familiaridad o de conocimiento, pues no me manejaba en ellas y me llevaba a una situación de estrés muy alta, ¿no? Esto para mí es importante. Y la última parte son reflexiones. Creo que yo tenía la responsabilidad de compartir con las personas que me conocen, con las personas que han pasado por las mismas circunstancias que yo, tanto si las conozco como si no las conozco, compartir una experiencia de que hay que intentar buscar controlar tu vida y no dejar que las circunstancias se apoderen de ti y te castren y no te permitan volver a retomar tu posición. Es un libro que para mí tiene la responsabilidad de ayudar y de ser útil, David Hernández, autor de El murciano que desafió al dragón chino, empresario y fundador de David One, muchísimas gracias por estar con nosotros en Diario 24. Muchas gracias a vosotros. Y seguimos hablando de comercio, pero no del comercio de ahora, sino del comercio del futuro. En una feria en Barcelona se pueden ver estos días cuáles van a ser las novedades de las tiendas que pueden llegar dentro de muy poco.